Muy bien, colegas. Esta charla va a estar referida más que nada al manejo anestésico en pacientes pediátricos que viven con shock. Nuevamente, anoche agregué varias cosas por la necesidad que noté las preguntas con respecto a más que nada manejo farmacológico. Yo iba a hacer hincapié en eso, pero estuve pensando y van a encontrar que muchas de las referencias son en español. Las pensé a las 2 de la mañana, así que escúchenme. Solamente no tener con el mujer. Esta es la visión de mi colega, el doctor Steyer, de cómo es conservador y cómo se detecta dentro de Estados Unidos. Así es. Los quirófanos son lindos, pero a mí se me pasa la vida viendo el centro médico y tan. Digo que me pasa la vida porque nosotros no tenemos horario de trabajo. Entramos a las 7 y terminamos cuando terminamos. Realmente entro de noche y salgo de noche. Entonces, muy linda vista, linda diapositiva, pero es una utopía para mí. Como les comentaba, el hospital tiene 50 camas. En cuanto a trauma, tiene 4 shock traumas, que no son quirófanos, sino son salas de shock trauma que pueden ser convertidas en quirófanos en cualquier momento. Trabajamos en equipo como el doctor aquí, y después tenemos justamente 2 quirófanos dedicados exclusivamente a trauma 24/7. O sea, en cualquier momento que usted vaya a hacer sesiones, tengo a un instante, le ingresan el quirófano 2, que puede quedarse ahí todo el día, una semana, viendo cosas. Y afortunadamente también hacemos selección neonatal aquí. La mayoría de los traumas pediátricos se presentan de esta manera, con formas controladas. Tenemos protocolización, contamos con un buen equipo quirúrgico, monitoreos, trabajamos en equipo. Es muy raro que un anestesista trabaje solo. Trabajamos siempre con un residente o un fellow. Esta es la doctora Colón. O también tenemos técnicas de anestesia, enfermeras, que hacen 4 años de enfermería y 2 años de anestesia y están entrenadas por nosotros, o cherry pick, o sea, levantamos las cerezas a aquellas personas que están bien capacitadas. Generalmente en trauma favorecemos al médico, así que tenemos fellows o residentes, y es muy normal que utilicemos en trauma perfusionistas con cell saver. Esto es un cell saver. O sea que la mayoría de nuestros traumas pediátricos, este es el sistema y un poco lo que pueden ver ahora, ocurre que muchas veces nos encontramos con lo que no es el promedio, este tipo de patología, trauma. Para que ustedes tengan una conciencia, ese es un frasco que junta 10 litros de sangre. Estamos hoy en día en 5 aquí, 3 aquí. Esto es un paciente que ingresó por gunshot gun, o sea, un balazo toracoabdominal, y antes de que terminase y lo sacase le había pasado 1,5 volumen, 2 volúmenes sanguíneos. Pueden contar el plasma, la sangre, la albúmina. Tengo eso que está ahí, es lo que yo utilizo para trasplante. Tengo todo lo que quieras, pero si tengo este trasplante, tenemos, por ejemplo, trasplante hepático, trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplante renal. Tenemos kits especializados para cada tipo de trasplante. Este paciente ingresó con una toracoabdominal, con una patología muy importante cardíaca y hepática, así que lo que hice, le pedí al residente que fuese a buscar el kit de trasplante hepático. Una linda noche. Hablemos de un caso. No voy a hacer preguntas y respuestas como hicimos anteriormente, eso va a ser más que nada una clase, pero creo que poner un caso ejemplifica lo que es trauma pediátrico y las alteraciones que debemos tener con respecto a adultos. Fue, por ejemplo, un niño de 18 meses, niña de 10 kilos, que se presentó una noche por hematoma subdural. Y esto suele ocurrir por abuso muy normal. Es la causa número 1 de trauma en niños menores de 1 año en Estados Unidos. Lamentablemente ocurre mucho en la raza negra y en la raza blanca, no en latinos ni en asiáticos. Así que el paciente ingresaba para una craneotomía de emergencia y cuando se le hizo la exposición del cerebro, ella desarrolló una hipotensión profunda y hemorragia. Se la resucitó con cristaloides. Esto me pasó a mí, esto no es un invento ni un caso hecho. Resucitación con cristaloides
albúmina 5%, vasopresores que incluían la adrenalina, epinefrina, vasopresina, dopamina, y una infusión rápida con 2 unidades de sangre, porque el paciente perdió un volumen sanguíneo en aproximadamente, exactamente, eso, para un volumen sanguíneo en eso que acabo de hacer. ¿Ok? Un segundo. Así que inmediatamente el paciente desarrolla bradicardia y asístole y empezamos el código. Ahora, perdía sangre, y como perdía sangre se recuperaba. Yo sabía que no era hipovolémico. Yo sabía, tenía el instinto de que este paciente no había hecho bradicardia, hipovolemia y sangrado, y entró en paro por hipovolemia, no, entró en paro por otras cosas. Usted tiene el electrocardiograma, vamos a hablar de eso, el electrocardiograma y la presión invasiva que me estaba marcando que había otros problemas importantes, no solamente la hemorragia. Una vez que, ¿qué pasó? Una vez que el pulso retornó, el paciente desarrolló taquicardia ventricular y el potasio era de casi 10. Se le hizo una cardioversión, le di insulina en pediatría o en adultos es 0,1 unidades por kilo, así que si el paciente pesa 10 kilos le di 1 unidad de insulina y 1 centímetro cúbico de destrozado, calcio. Como tenía vía central le puse calcio cloruro de calcio, que generalmente es 10 miligramos por kilo. Si no tuviese vía central le pondría gluconato de calcio. La diferencia está en que el gluconato de calcio tiene más ionización y más unidad a las proteínas, por lo tanto la dosis que vamos a dar es casi el triple, 30 miligramos por kilo. También le digo bicarbonato. El bicarbonato que se utiliza generalmente en Estados Unidos no es a nivel empírico 1 o 2 miligramos por kilo, sino que utilizamos el bicarbonato basado en los gases. Y la fórmula que utilizamos, que la recomienda la Sociedad de Pediatría Anestésica, es el peso del paciente por el déficit en bases por 0.2, 0.3 o 0.4. En este caso 0.4, que es el coeficiente de extracción de agua celular. O sea que a este paciente le di aproximadamente 20 miliequivalentes de bicarbonato rápidos. ¿Qué es lo que pasó? Sin duda, el paciente sufrió un arresto hipercalémico secundario a una transfusión masiva muy rápida, porque yo cuento con transfusión level 1 y calentadores que me permiten, si yo aprieto un botón, la sangre de la bomba, de la unidad que tiene aproximadamente de 250 a 300 centímetros cúbicos, pasa en... Ya pasó. 4 segundos. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Ok? O sea que generalmente no lo utilizamos. Lo utilizamos es la bomba, o sea, lo que es la presión y el ojo para mirarlo. Pero en este caso, mi fellow, con mucho impulso, le puso level 1 y le pasamos 2 unidades de sangre en 10 segundos. El paciente perdió el mismo volumen, pero no importa. Entonces, vamos a hablar mucho de shock hemorrágico y todos los efectos que ocurren por transfusión, porque nadie aquí no va a transfundir un paciente si fuese necesario, pero vamos a hablar de criterio. Es importante diferenciar el volumen sanguíneo en pacientes pediátricos, así que los volúmenes plasmáticos diferencian con respecto a la edad. Generalmente en prematudez hablamos de que tienen 90 a 100 centímetros cúbicos por kilo, en neonatos de 80 a 90, generalmente cuando llegamos a un año es de 70 a 80, en todos ustedes 70 centímetros por kilo. En adultos podemos ir hasta 60. Cuando hablamos de reemplazo pediátrico, no es diferente que los adultos. Estamos hablando de glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado y plaquetas. ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Con qué criterio utilizamos? Los riesgos de transfusiones son infecciosos y no infecciosos. Generalmente infecciosos como el SIDA, hepatitis y la infección por leucovirus. Infecciosos hablábamos del TRALI, que es el AIDS, que le llaman ustedes, o el isquemia transitoria post-transfusión. El TACO, que es la overflow cardiac output, después shock cardiogénico, y las reacciones hemolíticas. Nosotros siempre utilizamos sangrado y sangre que puede ser leucorreducida o irradiada. Vamos a hablar cuáles son las indicaciones y por qué es importante a nivel pediátrico. Y por supuesto tenemos que tener siempre en consideración las alteraciones metabólicas que ocurren con transfusión de sangre y su guardado. ¿Cuál es la causa más común de infección transmitida por una unidad de sangre?
La hepatitis B. Hoy en día, estos son estudios y data sacada de Blood Bank, o sea, de la Sociedad de Sangre de Estados Unidos. Los valores que manejan ellos es que la hepatitis presenta aproximadamente unas 63.000 unidades, mientras que, por ejemplo, SIDA, uno casi 900.000, y el hepatitis C, una 103.000. Estos son datos de la Sociedad de Trasplante y de la Sociedad de Transfusión Americana. ¿Por qué irradiamos la sangre? Irradiamos la sangre para disminuir el riesgo de transmisión por citomegalovirus o para disminuir la enfermedad que puede ocurrir entre el donante y el injerto, o para esterilizar la unidad de sangre, ya sea de bacteria. ¿Por qué lo utilizamos? ¿Para qué hacemos irradiación? Lo más importante de irradiar una unidad sanguínea es para evitar justamente la enfermedad que puede ocurrir entre graft versus host disease. Y hoy vamos a hablar de eso y qué significa. En cuanto a efectos infecciosos, con el advenimiento de los estudios de testeo de ácido nucleico, se disminuye la infección por transmisión de infecciosas, generalmente un 10.000. Antes de estos test, la infección era mayor. Gracias a estos test ha disminuido casi 10.000 veces, lo cual depende con qué sangre de banco trabajan ustedes. Yo personalmente me siento muy conforme y le tengo confianza. Y solamente transfundir si es necesario, pero la alternativa es otra, que es la muerte, ¿verdad? Hoy en día en Texas Children's hacemos un screening para hepatitis B, hepatitis C, HIV o SIDA, tanto 1 o 2, leucovirus humano, sífilis, trypanosoma crucis, no me expliquen por qué, porque no lo he visto nunca en Estados Unidos, pero lo hacen. Y es muy importante en Houston, en las zonas de calor, el Wells Nile virus. Contaminación bacteriana. La contaminación bacteriana ocurre generalmente más que nada por plaquetas. Ocurre una en 25.000 plaquetas y una en 250.000 en glóbulos rojos. O sea que cuando tengamos plaquetas y el paciente tenga fiebre, hay que sospechar de infección bacteriana. Generalmente las cosas típicas es la Yersinia, un gran negativo, pero también puedes tener gran positivo como el estafilococo, el estreptococo, inclusive hasta contaminación por las manos. ¿Cuáles son los riesgos no infecciosos? Los más importantes son lo que hablábamos, el TRALI, el taco y la infusión reacción. El TRALI, la perfuria pulmonar post-transfusión. El taco es la obrocirculación por transfusión mayor de la que debe, y después las reacciones hemolíticas. Generalmente en Estados Unidos la ocurrencia de esto es 2.3 por 1.000.000 de unidades transfundidas. O sea que la ocurrencia ocurre poco, pero nosotros hacemos mucho trauma. El año pasado hicimos 32.000 operaciones, de las cuales el 15% fueron trauma. ¿Cuáles son los riesgos no infecciosos? El riesgo no infeccioso de transfusión ocurre generalmente por lo que se llama mistakes clerical, o sea, lo que es errores de manejo de las unidades. Y cuentan, por ejemplo, entre el 87 y el 100% de las complicaciones de transfusiones fatales, o sea, que la sangre que le estés dando al paciente no sea la que corresponde, a menos de que tú hagas el chequeo, que los labels del paciente no correspondan a los labels del que usted le está dando. La incidencia ocurre generalmente 1/13 en 100.000 unidades en adultos, pero es más grande en niños. Y eso ocurre porque los niños, generalmente, cuando más jóvenes sean, tienen más dificultades y más anticuerpos, tienen enfermedades congénitas que producen anticuerpos que son difíciles de machear, y utilizamos unidades de sangre que no están completamente macheadas, o sea, que no estén completamente sincronizadas con el paciente. Y como ves, en infantes, inclusive es mayor, 37 cada 100.000. Tiene que ver con eso. Además, los infantes poseen inmunidad, síndrome de inmunidad adquirida, CHARGE. Vamos a hablar de esto en un momento. ¿Cuáles son las muertes por transfusiones? Comparando Estados Unidos con Gran Bretaña, entre un periodo de esos años, lo más importante, las relaciones más importantes son por TRALI, por hemolítico y generalmente después por transfusión graft versus host disease. El taco ha aumentado mucho recientemente en Estados Unidos por el advenimiento de sistemas que nos permiten
transfundir de forma rápida. ¿Qué es este evento? Bueno, la incidencia en pediatría es 1 en 5.000, ¿verdad? Generalmente ocurre dentro de las 6 horas de haber transfundido a un niño, y la fisiopatología está tratada por los anticuerpos que existen en los glóbulos blancos del donante, de la sangre que está reemplazando, que producen el síndrome de leak capilar, o sea, edema pulmonar por pérdida de solución transudado. Está relacionado mayormente con el plasma y, interesantemente, plasma de aquellas mujeres que fueron multíparas donantes. ¿Por qué? Porque esas mujeres han sido expuestas, solamente durante el embarazo, al ABOH factor, al factor ABO, ¿verdad? Con respecto al síndrome de circulación asociado a transfusión, ocurre un shock cardiogénico, como hablábamos, dentro de las 6 horas después de transfundidos, y la fisiopatología es el aumento de la presión hidrostática cotidiana pulmonar, no la pérdida de permeabilidad capilar como ocurre en el TRALI. O sea que esto tiene que ver más que nada con presiones hidrostáticas mayores a las presiones intravenosas. Los riesgos son mayores en los extremos de la edad. En chicos de 3 años, como el que les demostré, un niño de un año, estar altamente de riesgo. Y, por supuesto, los pacientes mayores de 60. Es muy importante mantener un balance de fluidos positivos, y el problema es la insuficiencia crónica renal. Muy bien. Esto no sé si lo ven bien, pero básicamente es para diferenciar una entidad con la otra. Ya creo que en la charla anterior hemos hecho una diferencia importante. Para reiterar, la fisiopatología del cardiogénico es las presiones hidrostáticas aumentadas que producen edema pulmonar. En el TRALI es la permeabilidad, ¿no es cierto? Y aquí va a haber cambios isquémicos, aumento de troponina, mientras que nosotros va a haber generalmente factores de aspiración, riesgo, sepsis. Paciente hemorrágico presenta todas estas alternativas. Hablamos de esto anteriormente, no lo voy a repetir. ¿Cómo hago la diferenciación yo en el quirófano? El manejo es básicamente de sostén. Tanto uno como el otro es en medidas de soporte de terapéutica, ya sea desde intubación, por supuesto, hasta diuréticos o inotrópicos para pacientes que tienen shock cardiogénico por overflow, o aquellos que necesiten esteroides y diuréticos y manejos ventilatorios específicos, desde ventilación osciladora a ECMO, en aquellos que tengan TRALI. Hablemos de reacciones de transfusión hemolíticas. Paciente que ha sido transfundido que presenta con síntomas no específicos, como por ejemplo sudoración, fiebre, hipotensión, hemoglobinuria, DIC o sangrado difuso, generalmente tiene una preexistencia de anticuerpos. Está mediado generalmente por la inmunoglobulina M, pero también se puede ocurrir inmunoglobulina G, o sea que puede ser tanto anafiláctico como anafilactoideo. La incidencia es una 10.000 y una 50.000. Si ustedes nunca han visto una reacción de transfusión hemolítica, es porque no ha estado suficiente tiempo haciendo anestesia de trauma, o porque no trabajan con pediatría o cardíaco o trasplantes. Yo he visto bastante. El tratamiento es sencillo, es el manejo, por supuesto, desde el momento que sospechamos, el parate de la transfusión y el manejo del paciente con hidratación, diuréticos para disminuir el ATM o la insuficiencia renal aguda por tubular necrosis, y el manejo del DIC, como hace también de la hipotensión, o sea, DIC del sangrado. Generalmente vamos a terminar en pacientes como estos dándoles plaquetas. Acabamos de dar sangre, vamos a terminar dando plaquetas y plasma o IOP crioprecipitado. Dependen cuáles son los valores de fibrinógeno, cuáles son nuestros valores de tromboelastograma, etcétera, etcétera. Hablemos de 2 procedimientos especiales, leucorreducción e irradiación. La mayoría de nuestros pacientes pediátricos reciben ambas. Hablemos de leucorreducción primero. En definitiva es disminuir la cantidad de glóbulos blancos o leucocitos en las unidades de plaquetas, en las unidades de glóbulos rojos. Generalmente, si no hicieses leucorreducción, habría 2 a 10 novena parte de leucocitos en una unidad que se llama unidad de glóbulos rojos no modificada. Cuando le haces la leucorreducción,
o con filtración o filtros de leucorreductores de tercera a cuarta generación, esa cantidad baja aproximadamente a la mitad. ¿Por qué es importante esto? Y para evitar las reacciones de transfusión no hemolíticas y reducir la fiebre. Además, para disminuir la aluminización a anticuerpos de glóbulos blancos, que va a ser importante para el futuro de los pacientes. Y sobre todo la irradiación es importante, la leucorreducción es importante para evitar el citomegalovirus. Todos los que estamos aquí sentados tenemos aproximadamente 80% de exposición a citomegalovirus. Yo soy positivo. Simplemente por manejo, por Estados Unidos, la mayoría de los médicos son citomegalovirus positivos. Cuando tengo que utilizar una unidad de sangre, no significa que sea CMV negative, se habla de CMV safe. La diferencia entre CMV negativo y CMV safe es a quién se la voy a dar. Si el paciente tiene, vamos a hablarlo en un momento, pero hay una diferenciación entre una unidad de sangre que sea CMV o citomegalovirus negativa y citomegalovirus segura o safe. ¿Quiénes están a riesgo para citomegalovirus? Justamente aquellos que tienen inmunosupresión, pacientes con SIDA, pacientes que han sido trasplantados por células maduras. En pediatría esto ocurre muy seguido, oncología, hematología. Y en todos aquellos con los que yo manejo. Trasplantes de órganos. Este año, hasta el día de la fecha, en el Texas Children's Hospital hicimos 65 trasplantes hepáticos pediátricos, 45 pulmonares, 55 cardíacos, 108 renales. Estos pacientes vienen y vuelven a venir no solamente por el trasplante, sino por diferentes cosas. Esto para nosotros es muy importante. A estos pacientes yo les pido CMV negative, no safe. Safe la podría recibir yo. Además, otro beneficio asociado a la leucorreducción es evitar la incidencia de tralio-taco, que puede ser de baja al 83 o 43% respectivamente, bajo la leucorreducción. ¿Qué unidad de sangre irradiamos? ¿Y por qué? Generalmente la irradiación tiene que ver con la destrucción de un 90% de los linfocitos T y utiliza gamma, irradiación gamma, que proyecta entre 25 o 50 grays. Grays es el parámetro de fuerza de irradiación. Lo que estamos tratando de evitar es la enfermedad graft versus host disease que ocurre en pacientes que van a ser transfundidos. Se recomienda generalmente que si vas a irradiar una unidad de sangre, utilices la unidad dentro de las 24 horas. Si no, ocurre no solamente hipercalemia por el almacenamiento de la sangre, sino hipercalemia por haber irradiado. La irradiación produce destrucción de los linfocitos y aumento del potasio. ¿Cuáles son las indicaciones que nuestro servicio tiene para sangres por irradiación? Aquellos pacientes que van a hacer quimioterapia, sobre todo por purina, como acetopurina o mercaptopurina. Pacientes que tienen inmunodeficiencia celular congénita, como por ejemplo síndrome de George. Yo manejo muchos niños con síndrome de George porque esos tienen también patología cardíaca, como por ejemplo transposición de arterias, ventrículo derecho e izquierdo hipoplástico. Pacientes que tienen Charge. Charge es un síndrome. ¿Saben lo que significa Charge? ¿Alguien aquí sabe lo que significa Charge? Coenal atresia o atresia coanal, heart defects, defectos cardíacos, anal atresia, defecto anal, radial o renal, ambos, renal y radial, GI. Esto a veces puede ser coloboma. Es un síndrome. Irradiamos sangre para pacientes que tienen trasplante de células, bone marrow transplant. Aquellos que tengan linfoma, leuquimia. ¿Qué es la enfermedad graft versus host disease? Básicamente la proliferación de los donantes, de los linfocitos T de los donantes, que en pacientes inmunocomprimidos van a ser tomados como antígenos. Y los síntomas ocurren generalmente unas 6 semanas. Es decir, si es un paciente que tiene una leucemia o leuquimia o mayormente ha sido transfundido de una médula ósea, ingresas para hacerle un cambio de vía central, pero su plaqueta está en 50 y su hemoglobina es 7.5. Nosotros que queremos transfundirlos, quizás no sea la mejor medida, porque estos pacientes con transfusión, primero que viven en esos valores, segundo que la transfusión puede producir justamente esto, puede producir esta enfermedad
que generalmente ocurre dentro de las primeras 6 semanas posteriores con fiebre, edema maculopapular, diarrea, elevación de las funciones pulmonares, LFT son liver, la función de las enzimas hepáticas, gracias, y pancitopenia. O sea que somos muy, muy cuidadosos de no transfundir ya porque se puede. Y no hay una regla ni un cut-off de cuándo, sino que nuestros pacientes de trauma no solamente son los pacientes que vienen caminando en la calle sanos. En Houston tenemos muchos pacientes enfermos congénitos que tienen este tipo de cosas y tenemos que tener anestesiólogos un alto índice de sospecha de todo esto. Alteraciones metabólicas. ¿Quién no ha transfundido y ha tenido toxicidad con citrato, hipercalemia o disminución del DO3 del DPG, que no le damos mucha significancia, pero tiene importancia, lo vamos a hablar. Toxicidad por citrato nos lleva a la hipocalcemia debido a la unión entre el calcio y el citrato. Y la hipocalcemia en pediatría es mucho más importante que la hipocalcemia en adultos. Los niños de menores de 1 año, su sarcoplasma reticulum solamente funcionan por contractilidad. Un niño no puede aumentar la contractilidad cardíaca, el stroke volume. Aumenta el gasto cardíaco o mejora el gasto cardíaco por aumento de la frecuencia cardíaca, pero no el stroke volume. ¿Por qué? Porque tienen hipocalcemia. Así que si encima les da sangre, hay que tener mucho cuidado con estos. Generalmente, la intoxicación por citrato ocurre más cuando transfundimos plaquetas y o plasma, que cuando transfundimos glóbulos rojos. Hipercalemia. Este es un concepto muy importante que aprendí cuando estaba en Medical School en Estados Unidos. Yo no lo podía creer. Pero todos sabemos que en sangre vieja el potasio leaks se va del extracelular al intravascular y el concepto es el siguiente. Al final de una unidad de sangre que está por expirar, generalmente 21 días, el aumento del potasio en 1 centímetro cúbico es de 0.05 miliequivalentes. Es decir, que cualquier unidad de sangre que ustedes mantengan en la mano, si tiene entre 100 a 250 centímetros cúbicos, le vas a pasar al paciente entre 10 a 50 miliequivalentes de potasio. ¿Verdad? De hecho, lo que pueden hacer mañana es vayan a sus quirófanos, cuando esté por transfundir a alguien, sáquenle un gas a la sangre y mándenlo para que hagan un potasio. Generalmente el potasio de la sangre en mi centro es entre 20 a 25. Y es sangre que está bien manejada, pero eso es lo que ocurre. Cuando tenemos pacientes que tienen cardiovascular o trasplante, yo lo que les pido es que hagan un washout, o sea que se lave la unidad de sangre con solución fisiológica o plasma light, no plasma sanguíneo, y que mi potasio sea 7.5, verificado por gasometría. Además, la irradiación, si le aumenta la sangre no solamente vieja e irradiada, aumenta el potasio al 50% al final de la aspiración. ¿Por qué es importante el 2,3-DPG? Bueno, porque al disminuir la concentración, disminuye la perfusión sanguínea y la liberación de oxígeno a los tejidos. O sea, el P50, que nosotros hablamos normalmente en todos nosotros, que es de 27 oxímetros, en niños está disminuido hacia la izquierda y puede ser que la P50 de un niño sea 19. O sea, que el PO2 va a 19 cuando se liberan los tejidos. Es muy normal eso. En pacientes pediátricos que tienen con trauma tienes que tener muy en consideración que la P50 de esos niños está desplazada hacia la izquierda y que no solamente es 27, sino de 19, 20 con PO2 de 55 a 60. Lo que significa que si encima le haces una transfusión que tiene disminución del 2-DPG, tenemos que de alguna manera suplementar el oxígeno. Generalmente lo hacemos por otros criterios. Lo hacemos por manejo hemodinámico, no solamente por sangre, sino por cómo manejamos la FA2 y la ventilación. Muy importante, en el hospital que yo trabajo tenemos un sistema que llamamos protocolo de transfusión masiva, que lo activamos muy a menudo. Por ejemplo, en estos pacientes que yo les di ejemplos, la de las 17 años y esta chica de 10, se activó. ¿Se puede ampliar esto? No se ve muy bien. Se activó el sistema de transfusión de protocolo. Hay un director. El director somos nosotros, anestesiólogos. Y contamos con un runner y un reporter. El runner significa un técnico que va a estar viniendo
del quirófano o donde estés al banco de sangre y un reporter, una persona que está haciendo el reporte, que generalmente es el head nurse, o sea, la enfermera que está en el quirófano. La enfermera de quirófano va a notificar al banco de sangre, va a notificarme los laboratorios a mí del Massive Transfusion Protocol, va a notificar a los técnicos de respiración por si hace falta que vayan ya preparando ECMO. Si voy a transfundirle, porque es muy probable que termine con una dificultad ventilatoria. Y el runner, como la palabra dice, va y viene, indicado por ellos. Para que tengan una idea, cuando se activa el protocolo, generalmente me dan 4 unidades de sangre y 4 unidades de plasma. Si sigue el sangrado, me van a dar 4 unidades de sangre, 4 unidades de plaquetas, 1 unidad de plasma aféresis, que son 6 unidades de plasma, y quiero precipitado. Y el banco de sangre, cuando yo activo el protocolo, lo único que tengo que hacer es desactivar the PT y llamar a ese lugar. Tengo sangre de forma continua. Por supuesto que no solamente se activa el sistema de protocolo, sino que también empieza. El manejo de esto aquí habla de que viene ayuda. Generalmente cuando se activa el protocolo de transfusión masiva, viene el que está de guardia o el director que está de guardia del banco de sangre. No porque nosotros no sepamos qué hacer o cómo manejar un paciente que está sangrando, sino que él o ella nos facilita justamente la comunicación con el banco de sangre, nos facilita la lectura de los laboratorios si yo mando tomografograma o PT-PTT o dímero, ellos lo facilitan. Ellos también me aconsejan si hace falta o cuándo es el momento indicado para dar factor 7. Nosotros lo queremos darlo de entrada. Ellos me dicen, acabamos de darle al paciente solamente 40 mililitros por kilo. No le dimos 100. O sea que el trabajo en equipo, por lo menos donde yo estoy, es muy importante. A mí no me molesta que venga una persona a darme consejos o a decirme, doctor Stein, es tiempo. Mi charla terminaba aquí, pero anoche no podía dejar de pasarle un poquito de lo que pensé que podía ser necesitado para mucha de la gente más joven. Cuando entramos en shock traumático, lo que pasa fundamentalmente es la disminución de entrega de oxígeno, ¿verdad? Y esto disminuye el gasto cardíaco, produce una isquemia, incisión del miocardio, edema del miocardio, y sin duda aumenta la resistencia periférica vascular, ya sea por la hipotermia del paciente, por eso es tan importante llevarlo a operaciones normales, liberación de catecolaminas como la neuropinefrina y la disminución de la hemoglobina. La presentación clínica es la que ustedes conocen. Hay disminución de producción de la piel, temperatura, pulsos, relleno capilar, lo que llamamos capillary refill, y una insuficiencia renal pre-renal. De hecho, eso es la definición, con disminución de la producción de orina. Hoy en día, la Asociación de Histología no cuenta con la disminución de producción renal como criterio para hablar de ATM o de acute tubular necrosis, sino que hablamos del aumento de la bilirrubina y creatinina. Comparándolas, si la creatinina y la bilirrubina aumentan de 0.3 a 0.5 plus minus, sabes que vas a entrar en acute tubular necrosis. Por lo tanto, es muy importante que ya estemos pensando en hemodiálisis o en diálisis peritoneal con catéter en pacientes que están con trauma. Nosotros trabajamos con muchos pacientes congénitos y tenemos que tener siempre presentes las circulaciones paralelas. Muchos pacientes tienen circulaciones paralelas o shunts, pacientes que tienen con hipoplasia ventral izquierda, coartación crítica de la aorta, shunts de pralactosin, aquellos que no saben, son comunicaciones entre la inominada y la arteria pulmonar. Tenemos pacientes que tienen síndrome de Down con comunicación interventricular. Esto es importante si encima están sangrando, porque en todos ellos puede ocurrir lo que quiero que les quede el concepto claro. Todos nosotros en este momento tenemos un QPQS o un flujo sistémico pulmonar, flujo sistémico cardíaco de 1 a 1. Lo que entra en el corazón, los pulmones sale al sistémico. Estos pacientes tienen un QPQS diferente, que puede ser 3 a 1 o 2 a 1 o menos, 0.8 a 8, depende del paciente con tetralogía de Fallot. Paciente con tetralogía de Fallot va a presentar un QPQS de 0.6 o 0.7, es decir, la perfusión pulmonar va a estar disminuida mientras se favorece la perfusión sistémica. ¿Cómo influye esto en hemorragia? ¿Por qué? Porque puede haber sangrado, o lo que se llama Stilling, síndrome de Stilling, sangrado de la circulación sistémica. Por ejemplo, si aumento mucho el oxígeno o si produzco hiperventilación durante la recuperación del paciente que está sangrando, puede a su vez también disminuir la resistencia periférica pulmonar. Y por
disminución de resistencia periférica pulmonar, poner más sangre en los pulmones y no en la sistémica y producir isquemia, overall isquemia o isquemia coronaria. Así que es muy importante a nivel pediátrico hemorrágico tener en cuenta el QPQS o el flujo sistémico pulmonar, flujo sistémico cardíaco. Receptores. Esto es una clase que ustedes, discúlpenme si es muy básica, pero todos sabemos que existimos receptores alfa que producen constricción del músculo de lisas arterias y venosas, adrenérgicos beta 1 y 2, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Adrenérgicos beta 2 con vasodilatación a nivel pulmonar, relajación de músculos lisos y vasos, generalmente son los que estamos hablando a nivel pulmonar, y los dopaminérgicos, vasodilatación selectiva, renal y osplácnica. Yo siempre hablo de medidores alfa y beta, según lo que hago, así como se los enseño a mis residentes. Entonces tengo medidores alfa, la fenilefrina. ¿Cuentan con fenilefrina en México? ¿Fenilefrina? ¿Cuentan? No cuentan con fenilefrina. México, Bolivia, Perú no cuenta con fenilefrina. Y sin embargo es una droga excelente y muy barata. Es un alfa agonista, alfa 1. Después tenemos alfa 1 y alfa 2, beta 1, la norepinefrina. ¿Cuentan con norepinefrina o noradrenalina? Muy bien. Tenemos después receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿Cuál, por ejemplo? La epinefrina, la adrenalina, ¿verdad? Receptores alfa 1, beta 1 y dopa 1, la dopamina. También tenemos los receptores beta 1 más que beta 2, por ejemplo, la dobutamina. Y no nos olvidemos de beta 1 y beta 2 como el isoproterenol. Dejé de lado aquí los receptores alfa, beta 1 y beta D2, que vendría a ser, el fenoldipan. Lo vamos a hablar ahora. Hablemos un poquito de farmacología y farmacogenética en shock. Hay una gran variación sustancial de farmacogenéticos cuando hay sangrado. Y puede haber cambios muy importantes de qué dosis debe haber, hasta el 50%. Depende del paciente, depende el tamaño del paciente, depende el volumen del paciente, depende cómo esté su intravascular, etc. Hay que tenerlo en cuenta. Depende de su función renal también y su función cardíaca. En infantes hay una gran densidad alta en receptores beta, o sea que ellos tienen muchos receptores beta, pero hay un acoplamiento incompleto de la denciclasa, o sea que la epinefrina adrenalina, que utilizarías para adultos, no funciona tan bien y no tiene tanta susceptibilidad dar adrenalina a un niño como tiene adrenalina a un adulto. La respuesta es diferente, es menor. Mucho gusto, doctora. Doctora Pero. El isoproterenol, la estimulación de los receptores beta 1 y beta 2 aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca. Lo utilizamos muy comúnmente para ver arritmias y después de trasplante cardíaco. También lo utilizo en hemorragia, cuando existe hemorragia cardíaca o contusiones y estamos en que tenemos que salvar al paciente y hacerle invasión torácica, pero no tengo todavía suficiente tiempo para ponerle un marcapaso. Hablamos de pediatría, utilizo isoproterenol de rutina. Dobutamina, acción principal beta 1, también me da efecto alfa 2. Y lo importante es que no depende de reservas endógenas de catecolaminas. Puede ser muy importante en falla crónica cardíaca congestiva crónica, como ocurre mucho en pacientes cardíacos congénitos. Generalmente se utiliza entre 5 a 10 gamas por kilo por minuto, aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión sistémica. Pero puede provocar vasodilatación y taquicardia. Así que generalmente si necesitas utilizar un dopamina arriba de 7.5, hay que agregar otra dosis, que por ejemplo sea alfa, que no produzca vasodilatación y taquicardia. La dopamina, nuestros colegas de terapia intensiva ellos tienen un amor por la dopamina. Es una droga muy noble, sin duda. Estimulación de receptores alfa, beta y dopaminérgicos libera norepinefrina a nivel de las terminales nerviosas cardíacas simpáticas y este efecto puede estar disminuido en pacientes como los que vemos nosotros, crónicos. Aumenta el nivel sanguíneo periférico de la epinefrina y la norepinefrina. Todos sabemos que la dopamina se utiliza entre 2 a 3 unidades por kilo por minuto con efectos dopaminérgicos, pero puede llevar a 10, 15 para efectos beta 1 y alfas. Nuevamente, si estás utilizando dopamina en shock a pacientes de 5, 7, 5 o 10, algo no va bien. Hay que agregar otra droga. Vamos a hablar de eso en un minuto. Adrenalina o epinefrina. Para mí es mi caballito de batalla. Es agonista potente y directo tanto como receptores alfa como beta.
Utilizamos generalmente 0.05 a 0.1 gamma por kilo por minuto. Aumenta el gasto cardíaco. Muy importante es que disminuye la resistencia periférica vascular en pacientes con hipertensión pulmonar o pacientes con falla de bomba derecho. En adultos generalmente utiliza de 1 a 2 gamas por kilo por minuto. Con la misma, en adultos la resistencia periférica pulmonar no es tan variable o modificable como es en niños. O sea que es una droga muy noble para niños pediátricos. Y por supuesto es una droga muy importante y efectiva en aquellos casos que la dopamina o la dobutamina no tengas o que ya estés en max dose, en drogas en altas dosis. Produce una vasoconstricción moderada, aumenta la contractilidad, sin duda aumenta la perfusión miocárdica, produce aumento de la perfusión coronaria y el flujo sanguíneo pulmonar disminuye, lo cual aumenta el flujo pulmonar. Norepinefrina, agonista potente alfa, algunos efectos beta-1, aumenta la resistencia periférica pulmonar sistémica y puede disminuir el gasto cardíaco, especialmente por aumento de la resistencia pulmonar. Y ese aumento de resistencia pulmonar hace que el ventrículo derecho no llegue a contraerse en forma efectiva. Así que si necesitamos norepinefrina a altas dosis, algo no está funcionando, hay tiempo para cambiar. Pero puede titularse o según las presiones. A nivel esplácnico no es muy amigable, produce vasoconstricción esplácnica, pero puede combinarse con otros medicamentos. Yo la norepinefrina la utilizo muy poco. La dosis inicial es 0.1 gamas por kilo por minuto. Hablemos de agonistas y antagonistas alfa. Fenoxibenzamina, fentolamina. ¿Ustedes tienen estas dos drogas? No. Son bloqueadores alfa. La fenoxibenzamina, generalmente la vida media es de 24 horas. Se utiliza mucho en pacientes cardíacos. La doctora Ramírez sabrá, en pacientes que tenemos Norwood o hiperplasia ventrículo izquierdo. Lo que optimiza es el aumento del flujo a nivel cardiovascular. ¿Por qué lo traigo en trauma? Porque en trauma, cuando hay mucha vasoconstricción, no utilizo fenoxibenzamina, pero utilizo fentolamina para producir una relación alfa. Si tengo necesidad de aumentar los flujos, si voy a entrar al paciente en ECMO. Nosotros cuando las cosas no funcionan bien y no podemos resucitarlo y no contamos con tiempo para hacerlo, pero el control de sangre es controlable, el paciente se pone en ECMO en media hora. O sea, desde que yo lo pensé hasta que está puesto en media hora. O sea, que en esos casos puedo utilizar fentolamina para hacer bloqueador alfa para que de esta manera yo pueda hacer un aumento de la perfusión por vasodilatación. Y su vida media solamente de 15 minutos. La dosis 0,1 a 0,5 miligramos por kilo. Milrinona. ¿Utilizan milrinona? Bueno, la milrinona no es una catecolamina, es un inhibidor de la fosfodiesterasa, lo cual aumenta el ácido cíclico y por ese aumento del ácido cíclico produce aumento de la contracción. Lo importante, lo lindo es que no produce arritmogenicidad. Aumenta la inotropía, produce vasodilatación, por eso se llama que es un afterload reduction, o sea, reduce la postcarga, mejora la función lusotrópico. ¿Alguna vez escucharon el término lusotrópico? Generalmente nosotros hablamos de inotrópico. Lusotrópico habla de relajación, o lo que es la parte de la función diastólica. A nivel pediátrico, la función diastólica es tan importante o más importante que la función inotrópica. La relajación, primero fundamental, la perfusión coronaria ocurre en diástole, es lusotropía, ¿verdad? Y en shock, nuestras presiones diastólicas están disminuidas. Así que mejorar la función disotrópica es fundamental. Aparte, esta droga es muy buena para nosotros los anestesiólogos. La infusión generalmente es de 0.2 a 1 gamas por kilo minutos. La doctora Pegró les dirá que nosotros lo utilizamos como agua bendita, generalmente a 0.3 gamas por kilo por minuto, no solamente en cardio, sino también en shock trauma, para aumentar la contractilidad y el isotrópico. La eliminación es corta, 3 a 15 horas. Calcio. El calcio es mi mano izquierda, sobre todo porque a nivel pediátrico, cuando más jóvenes son, estos niños necesitan más calcio a nivel sarcoplasma retículo, ¿es cierto? Hay muchos estudios a nivel adultos. En adultos produce un efecto principal a nivel resistencia periférica. En neonatos, como tiene reservas limitadas, el calcio intercelular tiene que manejarse entre 1.2 a 1.5, es importante tener calcio. Además, una mayor dependencia a nivel flujo transmembránico de calcio. Así que si tengo un paciente en shock trauma hemorrágico, al que le estoy pasando sangre, no solamente estoy preocupado por la toxicidad por citrato, sino estoy preocupado por la contractilidad cardíaca, por la acidosis. Es muy normal que le ponga una infusión de calcio
calcio a 10 miligramos por kilo por hora, con vasopresina y epinefrina. Y generalmente debe utilizar solamente a nivel central. Mentira, puede utilizar a nivel periférico, pero con mucho cuidado. En este caso utilicemos gluconato de calcio. Nitroglicerina. Nitroglicerina es una droga que utiliza mucho en cardiovascular. Se convierte en óxido nítrico, vasodilatador coronario. ¿Por qué lo traigo en trauma? Porque nosotros tenemos muchos pacientes que tienen enfermedad coronaria y enfermedad cardíaca, no por arteriosclerosis, sino por enfermedad congénita cardíaca. Hacemos aproximadamente 1.500 cirugías cardíacas al año. Llevamos haciendo estas cirugías hace 18 años. Eso significa que hay una gran población de niños, adultos, teenagers y congénitos que andan dando vueltas, que los vemos nosotros en el Texas Children's. Paciente de 50 años con enfermedad congénita cardíaca no va al metodista o al San Lux, viene a nosotros. Paciente de 60 años, mujer, con enfermedad cardíaca congénita, viene a nosotros. O sea que la nitroglicerina sigue estando y siendo importante para mí. Nitroprusiato lo mismo. Ustedes saben cómo funciona el nitroprusiato, pero lo tengo porque con quien trabajo es importante para mí mejorar el gasto cardíaco y disminución de la resistencia periférica pulmonar, ¿verdad? Esmolol, es muy normal que tengamos en trauma frecuencia cardíaca aumentadas y no quiere disminuir el gasto cardíaco dándole un beta bloqueante, pero sí si existe hipertensión de rebote por las drogas y por la vasoconstricción o si vas a entrar en ECMO, tener esmolol. ¿Cómo funciona? Antagonista beta 1, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad. Generalmente le damos dosis de carga. La dosis de carga es de 500 a miligramos o 0,5 a 1 miligramo por kilo. Generalmente lo que hacemos es colocamos una infusión. Empezamos en 50, yo acá puse 100, 50 a 500 gramos por kilo por minuto. Vasopresina. Estaba viendo que estaban promocionando la desmopresina. La desmopresina ha habido un montón de estudios recientes en la última década con mucha evidencia de que según el shock, ya sea hemorrágico o cardiogénico, puede tener un aumento de la sobrevivencia en los pacientes si lo usan de forma temprana. Como ustedes ven, hay estudios adultos que demuestran la utilidad en shock séptico y se utiliza para revertir la resistencia periférica vascular baja cuando utiliza fenixobenzamina o fentolamina, o sobre todo si entran en shock séptico. La dosis de carga generalmente no existe, lo que se hace es una infusión de 0.01 a 0.04 unidades por kilo por hora. Laura, ¿utilizamos vasopresina en Houston? La utilizamos como si fuese el agua. Vasopresina, epinefrina, adrenalina, esmolol, todo lo que les he dicho lo utilizamos. Nada que puesto no se utiliza. Fenoldepán. ¿Cuenta con fenoldepán? No. El fenoldepán es un agonista dopaminérgico, fundamentalmente alfa-adrenérgico D1 y D2, también alfa-2, pero tiene mejores características que la dopamina porque no solamente a nivel renal, sino a nivel mesentérico. ¿Quién no quiere tener una vasodilatación periférica esprácnica cuando tienes un paciente en shock para que no exista ATN o necrosis tubular? Si existe una droga que me ayuda y que ayuda al paciente a que tenga menos cantidad de incidencia de necrosis tubular aguda, la voy a utilizar. Eso produce diuresis, produce natriuresis, lo que hace que disminuya el BNP o el producto natriurético, el peptide, y produce caliuresis, o sea que si estoy transfundiendo sangre y tengo hipercalemia, me produce caliuresis o la disminución de la potasemia y puede provocar taquicardia refleja, pero la utilizamos en combinación o con la dopamina. Estas son mis recomendaciones que yo le doy a mis fellows y a mis residentes, recomendaciones que le doy a todos mis amigos de 25 años de experiencia de cardiovascular y trasplantes. No es una guía de la ASA ni la SPA, es simplemente recomendación clínica, manejo de pacientes complejos. Generalmente utilizo 3 pasos. El primer paso, utilizo una de estas drogas, elija la que más me gusta, ¿verdad? Para paciente, dopamina, dobutamina, mirrinona y novato dice calcio. Si las cosas no funcionan bien, generalmente agrego una segunda. Mi segunda droga suele ser la epinefrina. Generalmente mi paso 2 pasa a ser lo que acá está en 3. Si yo ingreso a un paciente a terapia intensiva, del terapia intensiva o del shock trauma, que ya viene con dopamina o dobutamina o mirrinona, mi segundo paso generalmente es la adrenalina o la vasopresina. Yo acá les puse dopamina o dobutamina, que ya vienen con estas dosis. Estas dosis son max out, o sea, están masificadas. Hay que agregar una segunda droga. ¿Cuál segunda droga puede ser? Adrenalina, vasopresina y rezar. Recomendaciones. Si tengo resistencia periférica sistémica baja, adrenalina, norepinefrina, fenilefrina o vasopresina.
elijan la que ustedes quieran. Tengo amplia experiencia con ambas. Les puedo dar mis recomendaciones. Si el paciente tiene falla ventricular derecha, la fenilefrina va a aumentar la presión pulmonar, lo que va a disminuir el gasto cardíaco. Así que la mejor manera de evitar eso es utilizar epinefrina o vasopresina. La diferenciación entre ambas es mínima. La evidencia científica habla que ambas utilizadas en forma temprana disminuyen la morbilidad. A nivel pediátrico y en adultos también. Hay cantidad de datos. Ingresen a PubMed hoy y van a encontrarse con una lista que puede durarle todo el fin de semana para leerla. ¿Okay? Si tengo frecuencia cardíaca baja, aparte de tener adrenalina, coloco isoproterenol. Lo coloco generalmente a 0.01, 0.02, dosis homeopáticas, pero me permite ganar tiempo mientras mis colegas cirujanos están haciendo algo por el paciente. Y si tengo resistencia, Y si tengo un paciente con ventrículo único, tengo que tener alta sospecha. Evidentemente va a tener una cirugía, pero estas drogas como el óxido nítrico, el aumento de oxígeno, la hiperventilación, la nitroglicerina, tienen que formar parte de tus armamentos. Vamos a darle algunos casos que no son necesariamente de trauma, pero que hablan de cómo manejo la farmacología. Niño de 3 años que ha sido reparado, tetralogía de Fallot, tiene mala perfusión porque entra en shock, que su presión es 80/40, frecuencia cardíaca de 180, presión venosa central 11, la temperatura es alta. Estos no son casos inventados, son casos reales. Paciente de 3 años, reparado de tetralogía de Fallot, en shock, ingresa a mi quirófano. ¿Qué hago? Le doy dopamina, glutamina, le cambio la ventilación, le agrego milrinona, le agrego epinefrina o volumen. Por supuesto, colegas, que esto es mi criterio, ¿no es cierto? Pero criterio mío, la doctora Pegró le dirá que es el criterio de 60 anestesistas del Texas Children's Hospital. En este caso, lo mejor que puedes hacer es colocar dopamina o glutamina a bajas dosis. Otro ejemplo, paciente de 2 meses que se reparó por una alteración anómala de las venas pulmonares, que entra con mala perfusión. ¿Por qué va a entrar un paciente de 2 meses al quirófano nuevamente? ¿Por qué? Porque ese paciente se fue a la casa, fue abusado y hoy ingresa con shock trauma epidural. Aparte, seguramente se fue con aspirina. No es nada normal esto que lo estoy diciendo, no es inventado, no es traído de los pelos. Entonces, ese paciente que tiene circulación pulmonar anómala, que fue reparada, ingresa con baja perfusión, presiones bajas, frecuencia cardíaca de 160 y la central de 8. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí la dopamina o glutamina puede ser importante, o si no, la mirrinona a bajas dosis. La frecuencia cardíaca está baja, o sea que puede tolerar esto. La mirrinona puede disminuir la frecuencia cardíaca, la presión más, así que hay que tener mucho cuidado. Si vas a colocar epinefrina, la epinefrina tiene que ser colocada a 0.01, 0.02, 0.03, nada más por qué minuto, para no aumentar el gasto cardíaco ya. El volumen puede ser considerado, dado que la presión central es baja. Pero este chico tiene 2 meses. Estas presiones no son tan malas. No son malas presiones para un niño de 2 meses. Hablemos de un niño de 2 semanas que tuvo un switch arterial, un arterial switch por transposición de grandes arterias, con buena perfusión, pero sus presiones son 52/32, su frecuencia cardíaca 160, la presión venosa central de 4 y está saturando 100%. ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea? ¿Observamos? Observarlo. ¿Por qué? Porque en este chiquito de 2 semanas esas presiones no son tan bajas, ¿verdad? La presión media es 35, 40. La presión central venosa baja es importante para que no sea sangrado. Así que esté sangrando, y esto no es un shock hemorrágico, pero es un paciente que postquirúrgico estaba entrando en shock hemorrágico. En este momento no hay que ingresar al quirófano, hay que seguir observándolo. Por cierto que la observación hablamos de minutos, no días. Otro ejemplo, no se ve muy bien. Este es también un paciente de 2 semanas, que tiene status post-Norwood. Norwood es el primer estadio de reparación paliativo de un paciente hipoplásico, con mala perfusión. Frecuencia cardíaca 170, su presión sistémica 58/25 y satura 92%. Eso es importante, satura 92%, esto es anormal. Estos pacientes tendrían que estar saturando 82 a 92.
Entonces aquí en este caso mi recomendación sería cambiar la ventilación. Si está saturando muy alto, lo que va a ocurrir es que seguramente lo estoy o hiperventilando o le estoy dando más oxígeno a lo que debe. Por lo tanto, eso va a producir una disminución de la resistencia periférica pulmonar y mayor sangrado, mayor sangre a nivel pulmonar que a nivel sistémico. Por eso que refleja bajas presiones. Y esto es algo que quizás no ustedes no manejan cotidianamente, pero cualquier persona que hace pediatría de esta complejidad, esto es un red flag, o sea, algo que nos para los puntos es muy importante. Muchas gracias.